Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Semblanzas por Radio La Voz Universal, su radio favorita, y también por medio del ICES, un programa que intenta acercarles la figura de personajes que han sobresalido, personajes cruceños, personajes del oriente boliviano en general, que han sobresalido en el foro, en la cultura en general y con sendas publicaciones, trabajos académicos, pero no solamente en cuanto a trabajos académicos se refiere. Semblanzas también busca traerles a personajes que han sobresalido de alguna otra forma, personajes quizá, si vale el término, un poco más populares. Hoy vamos a hablar de un personaje muy importante para Santa Cruz, un personaje que quizá no se le da la relevancia que merece, la importancia que merece este gran personaje cruceño. Hoy vamos a hablar de Justo Bazán, el Loco Bazán, conocido como el Loco Bazán. Tenemos para hablar de Bazán a un gran invitado, tenemos a un gran personaje que lo ha estudiado muchísimo a Bazán y que va a poder hablarnos con un poco más de propiedad acerca de la figura de este gran personaje. Gustavo Navarro con nosotros. Gustavo, un gusto, gracias por estar con nosotros. Hola Beto, muchas gracias por la invitación y bueno, dispuesto a hablar aquí de este personaje enigmático, ¿no? Que siempre todo loco tiene algo de enigmático, entonces eso te atrae y te hace querer saber más sobre este personaje, así que bueno, vamos a tratar de hacer algo en relación a eso. Perfecto. Entonces, para ir haciendo una relación cronológica, no sé si estás de acuerdo, podemos ir diciendo que Bazán nació en 1888. Si digo algo equivocado, vos que sos el experto, corregime. Nace en 1888, finales del siglo XIX. Se escriben los pocos estudios escritos que se han hecho acerca de la vida, la figura de Justo Bazán. Se dice que fue un personaje bastante intelectual, un personaje bien formado, que llegó a cursar estudios en la Universidad Cruceña y que por ciertos avatares de la vida, al parecer románticos, abandonó los estudios y fue convirtiéndose en ese loco querido cruceño. Vos, Gustavo, acláranos un poquito, ¿cómo se va formando la vida de el Loco Bazán? Ya. Efectivamente nace en esa fecha, un 28 de febrero. Su partida de bautizo se encuentra en la iglesia La Merced. Él es hijo de Juan de Dios Bazán y Marquesa Simonés. Raimi Ferreira le pone como segundo apellido Colodro, ¿no? En su libro Estampas Cruceñas, pero es Simonés. Justo Román Bazán Simonés, no Colodro. Entonces, su casa estaba ubicada en la calle Libertad, esquina Sioane. Todavía no he podido identificar bien cuál es la casa, pero sospecho que es una que ha estado en refacción recientemente, justo en la esquina. Con respecto a su vida anterior a convertirse en el loco, no hay muchos datos, hay muy poca información. Lo que he podido indagar en los libros de Aquiles Gómez Coca y en el de Raimi Ferreira es que él era estudiante de Derecho, que era admirador de la Revolución Francesa, era poeta, declamador de versos de Gustavo Adolfo Bécquer, y se nota posteriormente en su producción intelectual, podríamos decir que el tipo tenía una formación, ¿no? Tenía una formación intelectual importante. Su prosa es muy prolija, sus escritos son muy limpios, o sea, se nota que había una formación previa a todo lo que le sucedió. También podríamos decir que era uno de los mejores alumnos de su promoción, era muy buen alumno. Eso es lo poco que se sabe de él, ¿no? O sea, antes de que se convierta en el loco. Y también se sabe que estaba comprometido con una muchacha cruceña
y que poco tiempo antes de que se consuma el matrimonio, aparentemente esta joven se habría ido con otro, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se genera un quiebre en la vida de Justo Bazán. Algo pasa a partir de ese momento. Y lo que el relato popular rescata es que él, una vez su pareja termina con él, empieza a frecuentar las cantinas, se vuelve un poco alcohólico y con el tiempo abandona también sus estudios, no puede terminar, porque algunos le dicen doctor, pero según lo que yo he podido constatar, él no ha terminado la carrera, no llegó a terminar, a concluir. Estaba cerca y era uno de los mejores alumnos, pero no pudo. Entonces termina esa relación, empieza a dedicarse al alcohol y abandona finalmente su carrera. Entonces ahí se estaba gestando el personaje del Loco Bazán. Cuando vos decís, Gustavo, que se nota en la producción intelectual de Justo Bazán que hay una formación bastante buena en cuanto a él como escritor, como intelectual, supongo que has investigado, has encontrado algunos trabajos escritos por él. Contanos un poquito, ¿qué se puede leer, qué se puede encontrar todavía de Justo Bazán? Bueno, he encontrado algunas composiciones en relación a la Revolución Francesa, también en relación a los trabajadores, el 1 de mayo. ¿Qué más? He podido encontrar también una autobiografía que él realiza en la época de los 40, que es muy simpática la autobiografía que él realiza, muy narcisista, digamos, ¿no? Él se califica a sí mismo como un ser excepcional, que no hay otro igual en Santa Cruz de la Sierra. Dice, wow. No hay otro como él. Entonces, bueno, como todo loco, ¿no? Excepcional. Él y el mundo, digamos, aparte, ¿no? Entonces, podríamos decir que él escribe principalmente en el periodo, o sea, en la prensa, entre 40 y finales del 50. ¿No? Es ahí donde se encuentran mayormente sus escritos. Ahora también escribía bandos carnavaleros y escribía poesías a encargo y también cartas de amor a encargo. Eso no se ha podido encontrar. Sus bandos carnavaleros, que según costaban un medio, ¿no? En la época, pagar un bando, una poesía, una carta de Justo Bazán, eso era lo que valía. No he podido encontrar nada de eso, pero también lo hacía. Uno de sus primeros trabajos, una vez él se transforma en el Loco Bazán, fue escribir cartas de amor para jóvenes enamorados que le querían enviar a las jóvenes que pretendían. Esa fue una de sus primeras labores. Y de seguro que no vas a encontrar ninguna de esas cartas, porque no creo que ninguno de los enamorados de aquella época quiera admitir que las cartas que entregaron a sus novias pues se las escribió otro, ¿no? Sí, muy difícil. Muy difícil. Y saber que él fue el autor sería imposible. Sí. Ahora, hay que entender algo también muy importante, porque más allá del aspecto histórico, yo como psicoanalista, que es mi profesión, entonces me interesó ver qué le sucedió a él, ¿no? Entonces, el amor siempre tiene algo de enloquecedor, ¿no? Sobre todo el enamoramiento. El enamoramiento y la ruptura tiene algo enloquecedor, ¿no? O sea, nos pone un poquito locos, nos saca de nuestros parámetros, ¿no? Comunes, ¿no? Nos pone un poco loco el amor. Total. Pero otra cosa es que el amor te vuelva un sujeto psicótico, o sea, que te haga perder totalmente la conexión con la realidad, ¿no? Entonces, Justo Bazán tenía una personalidad psicótica, o sea, él estaba estructurado con una personalidad psicótica. Ahora, estas personalidades psicóticas requieren de un hecho, un evento importante, traumatizante, si se quiere, para que esa psicosis se desencadene. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estas personalidades psicóticas
se mantienen hasta cierto momento de la vida asintomáticas, ¿ya? Asintomáticas, no presentan síntomas claros de delirio, de alucinaciones, sino que se muestran asintomáticas y están en un estado latente, están como incubadas ahí. Entonces, ante determinadas circunstancias de la vida, esa psicosis se desencadena. ¿Y qué quiere decir se desencadena? Es que aparecen los delirios, aparecen las alucinaciones, todos esos fenómenos o síntomas típicos con los cuales relacionamos la psicosis. Entonces, no a cualquier persona le puede pasar lo que le pasó a Justo Bazán, sino que hay que tener una estructura psicótica de base que se mantiene latente hasta cierta etapa de la vida del sujeto y que ante determinada vivencia se produce un quiebre, ¿no? Y a partir de ese momento esa persona se transforma en un loco. Si quieren un ejemplo más práctico, podemos pensar tal vez en la famosa canción de Manada de la Loca del Muelle de San Blas, ¿no? Que es una mujer que se va a casar, muy enamorada, y su pareja se pierde en el mar a través de, parece que hay una tormenta, un maremoto, que es un personaje real también, y a partir de eso ella se queda como esperándolo eternamente. Entonces la pérdida de esa persona tan importante con la cual se iba a casar, entonces le ocasiona el desencadenamiento. Entonces, porque no cualquiera persona le puede pasar esto. ¿Qué es lo normal cuando eso sucede? Cuando perdemos a una persona muy importante para nosotros, entramos en un proceso de duelo, ¿no? Eso es lo común. Y el duelo tarda cierto tiempo, a veces meses, a veces años, pero superamos la pérdida y seguimos. Entonces, Bazán no puede hacer un duelo de esa situación. No entra en ese proceso de duelo, sino que se psicotiza y se transforma en el loco Bazán. Empieza a deambular las calles y no hay datos de qué pasó con la familia, ¿no? Qué relación él tuvo con su familia, pero empezó a vivir en el edificio de la policía, ¿no? Ahí fue que fue alojado. Y es interesante que sea, ¿no?, en el edificio de la policía. O sea, ¿por qué se fue a vivir ahí? ¿No? Tal vez buscando algún tipo de protección a sus delirios persecutorios, ¿no? Podría pensar en algo así. Tengo el dato, no sé si estoy equivocado, de que incluso en un periodo de tiempo determinado, me parece que en los 40 también, no estoy seguro, en una decisión que aparentemente no fue consensuada con la población, se lleva al loco Bazán a la ciudad de Sucre, al manicomio que hay en aquella ciudad. ¿Estoy bien, Gustavo? Sí, exactamente, sucedió eso, lo llevaron, fue llevado y las personas se manifestaron en contra, el pueblo se manifestó en contra de esto y nuevamente lo trajeron para Santa Cruz. Sí pasó, que es algo inédito, ¿no? O sea, algo sumamente fuera de lo común, ¿no? Porque antes te llevaban a Sucre y chao, la llave la tiraban por ahí y quedabas ahí encerrado a veces de por vida, ¿no? No salías más. Sí, y hay algunos cruceños que han vivido eso. Tengo algunos casos que he investigado también de cruceños que han vivido toda su vida en el manicomio, en el Pacheco, y no han podido salir nunca. Bueno, es que era otra psiquiatría, ¿no? Relacionada a otra época. Ahora ya la psiquiatría no es así, ¿no? Pero era muy dura antes en relación a la psicosis. Hay algo interesante que hay que resaltar, que podríamos decir que a pesar de su locura, Justo Bazán logró construir un lazo con los habitantes de la Santa Cruz de antaño. Eso es muy importante. Logró construir una relación y se hizo de un lugar en esta sociedad de antaño. Él logró construirse un lugar y la gente lo ayudó en ese sentido. Se explica con el hecho de que el pueblo haya sido el que se movilizó para traerlo desde Sucre, pues, ¿no? Esa sería una forma de entenderlo. También que los principales periódicos de Santa Cruz le den el espacio para escribir. O sea, porque como editor había que tomar esa decisión, ¿no? Darle la palabra a este loco para que escriba en mi diario. Siendo que era ya un personaje que vivía en las calles, sí, y que tenía la fama de loco. Sí. Y después también en muchos eventos públicos, en el carnaval del 20 y 30 él fue un personaje muy importante, que se ha olvidado como personaje del carnaval, se han olvidado un poco de él, porque fue muy importante.
en todas las principales comparsas del 20 y del 30, él estaba firme en todos los carnavales. Y ahí incluso lo nombraron presidente honorario de alguna comparsa, un poco que se burlaban de él, pero un poco también él se divertía de eso, ¿no? Entonces, era un declamador de los bandos. Antes en la Santa Cruz de antaño llegaba el bando carnavalero a la plaza y él era el que lo manifestaba al público. Un personaje esencial en el carnaval, podríamos decir. Sí, de esa época sí, o sea, de principios de 20, 30, incluso 40 podríamos decir, cumplió un rol muy importante. Y las comparsas se pelearon para que él esté, ¿no? Hablo de comparsas, ¿qué comparsas? A ver, que me acuerdo de la comparsa Ku Klux Klan, Plus Ultra, Tronadera, eran algunas de las comparsas que se peleaban por su participación, podríamos decir. Y también participaba, otra forma de cómo se lo integró, participaba de fechas cívicas, del aniversario de Santa Cruz. Entonces él hablaba también ahí, declamaba. Entonces y se le daba el lugar para que lo haga. Pero a pesar de esta, al parecer, relación tan buena que había entre la población y Bazán, eran inevitables también los roces, ¿no? Y hay, me parece, registro de algún roce de Bazán con algunos miembros de la población cruceña de aquella época. Es muy famoso el grito de Vieja Rancia, por ejemplo. Bazán, otra de las cosas que hacía era vender almanaques Bristol, estampillas, y si él ofrecía a algunas personas y no se las compraba, tenía una boca de temer, digamos, ¿no? O sea, así como era un buen declamador, poeta, insultaba, gritaba, ¿no? Que metía miedo, digamos, ¿no? Y a mucha gente las tildaba de tacaña, de amarretes, y ahí está famosa anécdota de la vieja rancia, ¿no? Que le gritó a una mujer vieja rancia, y ella viene con un gendarme para detenerlo, y él dice, no, en ningún momento yo le dije vieja rancia, dije viva Francia, dice, ¿no? Dice, bueno, los psicóticos están locos, pero no son opas, ¿no? Entonces, bueno, se salvó, digamos, ¿no? De ser detenido, ¿no? Con eso. Pero tenía una boca que era de temer, era una persona que si se enojaba con alguno, entonces insultaba y gritaba muy fuerte. Un personaje sin duda esencial para entender la Santa Cruz de antaño, la Santa Cruz de los años 30, 40 y 50 especialmente. Verlo caminar por las calles, interactuar con las personas, como vos mismo lo dijiste, se supo ubicar dentro de esa sociedad y darse su lugar, ¿no es cierto? Sí. También hay que tomar en cuenta que las familias a veces lo alimentaban, les ayudaban en ese sentido. En el viejo mercado de la Recoa, él iba a almorzar y pedía siempre un caldo de ñerbo, ¿no? Ñ y S, decía, de sobras y ñerbos, que comía, ¿no? Parece que comía bastante. También la familia Dabdú Arrién, todas las tardes él iba a tomar su merienda y le daban café con pan con mantequilla, leche. Entonces, si lo analizamos también desde el punto de vista de su imagen, usaba un saco, él era un personaje regordete, ese saco lo llenaba de almanaques Bristol y algunas otras cosas, billetes a veces antiguos, sus pantalones arremangados, y daba vueltas por la ciudad, ¿no? Vendiendo, tenía como una ruta ya establecida. Hay algo que es importante resaltar también, es que en los casos de psicosis, en la actualidad, ¿qué se hace con una persona que tiene psicosis? Generalmente le dan un psicofármaco, ¿no? Un antipsicótico. Entonces en esa época eso no existía, ¿no? Entonces ¿cómo él pudo estabilizarse? ¿Cómo él pudo conseguir hacer lazo social? A través de la escritura, ¿no? A través de la escritura. La escritura es un elemento que ayuda a estabilizar a los pacientes. En esa época
no había ningún tipo de tratamiento para la psicosis, ¿no? Estamos hablando de una época donde la psiquiatría todavía estaba en pañales. Entonces no había, por ejemplo, psicofármacos, que ahora son muy útiles para tratar la psicosis. Entonces, ¿cómo hizo él para estabilizarse? Uno, a través de la escritura. Entonces, escribir es algo que ayuda a organizar el psiquismo de los pacientes psicóticos. Muchos grandes escritores o sabios han sido a veces psicóticos, y a través de la escritura, que es un factor que ayuda a organizar la parte simbólica de una persona, entonces consiguió estabilizarse, hacerse un ser como escritor, ¿no? A través de su escritura. Y por otra parte, la apertura que tuvo la gente con él en la ciudad. Entonces esos dos elementos, el lazo social de antaño y la escritura, permitieron que él se estabilice. Pero no hay que pensar la estabilización en términos idealizantes, ¿no? Que él no iba a tener ningún problema con nada, porque eso no existe, ¿no? Pero eso le ayudaron a estabilizarse. Un gran personaje sin duda, un personaje que merece ser recordado y que gracias a vos, Gustavo, especialmente hoy, sabemos un poquito más y quizá lo entendemos un poco mejor ahora a Justo Bazán y este loco que fue de la primera mitad del siglo XX. Bazán vivió sus últimos años, me parece, hasta el final en la calle. ¿Estoy bien? Así es, sí, vivió en la calle. Él murió en el 68, 24 de diciembre. Pasando los 80 años. Sí, o sea, eso también es un dato importante, ¿no? Fue atendido por el padre de Carlos Hugo Molina y unas monjas, ¿no?, que los acompañaron hasta sus últimos momentos. Murió solo, obviamente, ¿no?, pero acompañados por estas monjitas y el papá, creo que es Gilberto Molina, si mal no me acuerdo. Molina. Y como que cayó en el olvido y después nuevamente fue resurgiendo como personaje, ¿no?, a través de Hernando Sanabria, a través de Remy Ferreira, Aquiles Gómez, ¿no? Entonces como que lo fueron rescatando, pero todavía para la gente que le interese hay que seguir buscando sus escritos, sus poesías en la hemeroteca, ¿no?, del Museo de Historia. Hay que seguir rescatando esos que no son fáciles de encontrar, porque es un periodo muy amplio, porque son muchos medios en los cuales les publicaban su obra. Entonces hay que seguir ese esfuerzo de rescatar un trabajo de hormiga. Exactamente. Gracias por estar con nosotros, Gustavo. Un verdadero placer, una charla bastante interesante y, como ya dije, conocer a un personaje del que apenas conocíamos un poco de su vida, del que apenas sabíamos que estuvo un poco loco y nada más. Gracias por venir y aclararnos un poco más la figura de este gran personaje. Bueno, encantado, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Semblanzas para todos ustedes, síganos a través de las redes sociales, de nuestro canal de YouTube, Radio La Voz Universal, donde pueden ver todos nuestros programas, darnos like y comentarnos acerca de qué personaje les gustaría conocer. Síganos también a través de la radio, en nuestra emisión de todos los martes de 11 a 11:30. Este programa también es posible gracias al Instituto de Ciencia, Economía, Educación y Salud. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos, hasta un próximo programa. Niña, al recordar hoy tus ojos tan fijos en mí.